Sisley patrocina este espacio. Hola Jorge, me gustaría darle más intensidad a la mirada y he probado un efecto modo, pero me gustaría algo más natural. ¿Podrías ayudarme? Hola Rocío, pues tengo la solución perfecta para ti. ¿En serio? Cuenta. Para darle mayor protagonismo a la mirada vamos a aplicar una base de maquillaje natural y así reforzar las cejas. Las cejas de siempre lo han olvidado. Para ello vamos a utilizar dos productos, uno para redefinir y el otro para rellenar. Primero empezamos con Phytosources Design, que es un producto que lleva un cepillo integrado, un iluminador y una mina de lápiz. Con ella lo que vamos a hacer es definir la ceja y rellenarla. Y a continuación utilizaremos Phytosources Fix para fijarla y darle mayor volumen. Oye, pues sí que funciona. ¿Y algún truco de make-up artist? Mi consejo de make-up artist es utilizar Instanteclad, una prebase de maquillaje que nos va a ayudar a aportar luminosidad a la piel y además fijar el maquillaje. Lo puedes aplicar de una manera progresiva o aplicar en zonas concretas para aportar luminosidad de la zona del pómulo, zona de nariz, barbilla, antes y después de tu maquillaje. Pues muchísimas gracias Jorge, la verdad es que noto la diferencia y me veo estupenda. Espero verte pronto y que me sigas contando más trucos de cómo estar más guapa. Gracias a ti Rocío, cuando quieras volvemos a vernos. Es una de las caras más reconocidas de los informativos de televisión, aunque asegura que donde más cómodo se siente es en la radio. Periodista polifacético y presentador, nacido en Pamplona, su cargo más conocido hasta la fecha es el de director de informativos de Televisión Española, papel que desempeñó durante el gobierno de Aznar, con quien, por cierto, comparte ser uno de los personajes más controvertidos de aquellos años. Alfredo Urdaci se atreve con todo. ¿Será capaz de enfrentarse esta noche a 6 mujeres sin piedad? Alfredo Urdaci Iriarte nació en Pamplona en 1959. Comenzó su carrera periodística como becario en el desaparecido Diario 16. En el año 1985 se incorpora a Radio Nacional de España, donde ejerció como corresponsal en Roma, época que recuerda como la más feliz de su trayectoria como periodista. En el año 2000 fue nombrado director de los servicios informativos de Televisión Española. Fue entonces cuando Urdaci se situó en el centro de la polémica. El sindicato Comisiones Obreras denunció a Televisión Española, acusándola de haber manipulado las informaciones en favor del gobierno. Como responsable del servicio fue el encargado de leer la rectificación de las informaciones según un texto pactado entre los directivos y Comisiones Obreras. Aunque cumplió formalmente la sentencia, lo hizo a su manera leyendo la rectificación tras los créditos y la sintonía del fin del informativo. Hoy asegura que de volver atrás lo haría de la misma forma. En enero de 2004 fue premiado por Manuel Fraga por la cobertura informativa que realizó mientras presentaba su informativo junto a Leticia Ortiz, hasta que se hizo público el compromiso de esta con el ahora rey Felipe VI. Fue en este mismo año cuando la actualidad vuelve a situar a Alfredo Urdaci en el ojo del huracán, al ser el encargado de presentar el especial informativo para la noche electoral. Tras los atentados del 11 de marzo en Madrid, Televisión Española fue acusada de seguir órdenes del gobierno del Partido Popular, atribuyendo bajo la dirección de Alfredo Urdaci los atentados del 11 de marzo al grupo terrorista ETA y no a Al-Qaeda. Tras el triunfo del PSOE en las elecciones y después de la toma de posesión como presidente de José Luis Rodríguez Zapatero, Urdaci se despide de la audiencia en el telediario y cierra aquí lo que llegó a considerar un calvario. Urdaci llegó a colaborar esporádicamente con algunas cadenas de televisión, donde dio a conocer su faceta como humorista, interpretando monólogos. Poco tiempo después presentaba oficialmente un nuevo programa que tendría como único protagonista a Urdaci y que examinaría desde un enfoque humorístico la actualidad política de España. Toda una vida dedicada al periodismo, una larga trayectoria que le ha llevado hasta aquí, a tener una sección en El Gato al Agua y a enfrentarse, siempre desde el humor, a 6 mujeres sin piedad.
Buenas noches, Alfredo Urdasi, bienvenido a la que ya es tu casa, porque acabas de estrenar una nueva sección en Al Gato al Agua y, como no podía ser de otra manera, también te estrenas en el plato de 6 mujeres sin piedad. Pero ¿cómo afrontas este reto tan distinto? Estás acostumbrado a lo mejor a estar rodeado de tertulianos, de políticos, y ahora te rodeas de 6 mujeres sin piedad así de repente. ¿Cómo lo afrontas? Bueno, yo no he hecho nunca nada de este tipo y como siempre me ha gustado probar cosas nuevas, pues he dicho que sí. Ya veremos el resultado, ¿no? Ya lo veremos. Y hablando de probar cosas nuevas, y justo esta faceta tuya como humorista, si te pidiese que nos hicieras reír ahora mismo, ¿qué harías? ¿Qué nos dirías? Bueno, hoy, o estos días están siendo unos días un poco trágicos, ¿no? La comedia tiene poco sitio en este momento. Es verdad que en la sección que hago en El Gato, es una mirada, se llama la España cruda, pero se podría llamar reír por no llorar, ¿no? Es una mirada sin piedad también a la actualidad, una mirada que intenta poner de manifiesto las enormes contradicciones que vivimos en este país, ¿no? Bueno, pues tenemos un presidente del gobierno que no defiende la nación y que está desaparecido. Tenemos un rey también que no le hemos oído en una circunstancia como esta. Bueno, este es el reino de los mudos, ¿no? El reino de los que creen que los problemas se resuelven sin que nadie haga nada por resolverlos, ¿no? Yo encuentro todos los días elementos que permiten un rasgo de comicidad, ¿no? La verdad es que nos lo ponen muy fácil. Pero también es cierto que bueno, te vas riendo de cosas que realmente son muy graves y que nadie sabe en qué va a parar esto, ¿no? Yo encuentro a la gente por la calle realmente muy preocupada y cada vez menos proclive a la risa, ¿no? Cada vez es más difícil, porque cada vez las cosas son más serias y están de una manera más grave en un callejón sin salida, ¿no? Sí. Tendremos tiempo de hablar de la actualidad política. Ahora esta ronda es para conocerte un poco más. Nacido en 1959, sí. La movida te encontró pues, en tus años de estudiante, en Pamplona, imaginamos, ¿no? No, ya en Madrid. Ah, ya en Madrid. Cuando bueno, yo, llegué mejor a Madrid, todavía. yo llegué a Madrid en el 83. Bueno, pues la movida estaba viva. En pleno. ¿Y cómo recuerdas aquellos años? ¿Cómo los vivías? ¿Cuál era tu música preferida? ¿Tu plan de fin de semana? Bueno, yo llego a Madrid el año 63, como te decía, recién terminada mi carrera de periodismo en la Facultad de Navarra, todavía con el pelo de la dehesa encima, y bueno, hecho un chico de provincias que llega a Madrid, ¿no? Por tanto, fascinado con la capital y con la vida cultural que había en Madrid, una intensa vida nocturna. Yo empecé trabajando en un periódico que se llamaba Diario 16, que ya no existe, ya murió, y que era un periódico realmente muy vivo, y además estaba en el turno de cierre del periódico, ¿no? Con lo cual yo me iba a casa con la segunda edición en el bolsillo. Bueno, me iba a casa no, me iba a tomar mis copas con mis amigos, fundamentalmente por el barrio de Malasaña, aquellos bares de la Vía Láctea y todo aquello. Bueno, yo recuerdo aquel mundo con un gran cariño, ¿no? Era una vida social muy viva. Salíamos, porque claro, ahora la gente dice la movida, bien, y entonces te suena Alaska y los Pegamoides, Radio Futura, todos aquellos grupos que estaban en aquella época, ¿no? Pero realmente la movida es una reacción a un tiempo de una enorme seriedad en la que todo el mundo llevaba barbas, en la que todo el mundo hablaba de política, todo el mundo era muy sesudo, habían leído a Marx, a Engels y al marxista Sacristán, el de Barcelona, y era un mundo como excesivamente serio, ¿no? Y entonces se rompe con aquello y llega una vida cultural y un ambiente mucho más, si quieres, frívolo, pero alegremente frívolo, ¿no? Yo lo recuerdo como un tiempo ligero, en el sentido de que se había perdido la gravedad. Todo era política antes, ¿no? Y de repente todo era música, todo era una estética diferente y había espacio efectivamente para más cosas. Alfredo, si mañana se le acercase un joven y le dijese que quiere ser periodista, ¿le instaría a serlo o...? Sí. ¿Sí? Yo siempre he animado a los jóvenes periodistas a que lo sean con ganas,
a que lo sean de todos los medios posibles, es decir, que prueben de todo, que prueben radio, que prueben televisión, que prueben prensa, de todo se aprende, los medios tienen lenguajes diferentes y ante el desánimo que siempre nos aqueja a los periodistas cuando terminamos de estudiar y entramos de becarios y nos pagan mal o no nos pagan, yo siempre digo lo mismo, aquello de Cela, ¿no? Hay que resistir y persistir, porque realmente el que sale adelante probablemente quizá no es, a veces sí, a veces no, pero no tiene por qué ser el mejor preparado durante la facultad. Mi experiencia es que sale adelante el que más insiste, el que más persiste, el que más aguanta la adversidad, sabiendo que su destino es ese y su carrera es esa, ¿no? Por tanto, yo les animo siempre, a pesar de que este mercado nuestro está fatal, la profesión es un desastre, pero a los que nos gusta este mundo del periodismo sabemos que no hay nada más maravilloso que trabajar como periodistas. Cuando estás fuera del foco mediático, ¿dónde podemos encontrar a Alfredo Urdaci? A mí en mi casa, normalmente en mi casa, pocas veces, yo hago poca vida social, porque si haces mucha vida social en Madrid no te dedicas a otra cosa. Puedes estar asistiendo a invitaciones de diferentes eventos continuamente, ¿no? Yo soy, como dicen en Italia, tutto casa e lavoro, todo casa y trabajo. Cuando no estoy trabajando estoy en casa, me gusta disfrutar de mi familia, me gusta leer, me gusta el cine. Y luego también, por las mañanas de los sábados probablemente me puedes encontrar en algún mercado comprando o buscando algún bar para tomar el aperitivo o algún bar interesante. Bien, me gusta la ciudad, me gusta vivir la ciudad, pero cada vez me ha ido gustando, así como en la época en la que yo llegué a Madrid me gustaba la noche, poco a poco me ha ido gustando más Madrid por la mañana temprano. Es una ciudad muy para disfrutar, está vacía de gente, normalmente los sábados, fines de semana. Me gusta eso. Y luego me gusta viajar en la medida de las posibilidades que me da mi tiempo, que son pocas, pero me gusta también, sí. Tu carrera periodística te ha llevado a radio, a prensa, a televisión. ¿En cuál de estos medios te sientes más cómodo? A ver, a mí yo estoy enamorado de la radio, porque la radio es la pobreza hecha virtud. En la radio tienes una enorme capacidad de crear el mundo, de crear un mundo, de transmitir sensaciones, emociones, aparte del contenido informativo de lo que cuentas, y no dependes de nadie más que de ti mismo. La televisión, aquí lo vemos, son grandes equipos, todo tiene que estar muy bien engrasado y engranado. Me gusta trabajar en equipo y la televisión tiene una gran potencia, pero la radio permite una comunicación muy de tú a tú, ¿no? Mucho menos mediatizada por la imagen. En la televisión, lo hemos visto esta semana, por ejemplo, ¿no? Las imágenes de Barcelona unos días tienen una lectura y otros días tienen otra. Y dependes mucho de lo que te diga la imagen a la hora de informar. En la radio es más tu tarea y tu compromiso para buscar la información, para buscar la verdad, y tu capacidad para recrearla y transmitirla con las armas de la palabra, con la voz, con las inflexiones de la voz, con el color de la voz, con algunos elementos sonoros, pero te da mucho más el control de las cosas de lo que te da la televisión. La televisión tiene una gran potencia, pero muchas veces es un caballo desbocado que cuesta embridarlo, ¿no? Y como hablamos de informar, como buen periodista, resúmeme en un titular, sin indagar, en un titular, la situación de Cataluña. Cataluña se va. Fin. Sí. Cataluña se va. Podríamos añadirle a eso muchas cosas. Pero ya iremos a ello. Podemos ponerle un subtítulo, ¿no? Venga, podríamos poner un subtítulo y nadie hace nada por impedirlo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que no estaría completo el titular sin ese subtítulo. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio.
Y antes mencionabas las imágenes que nos han dejado todos los últimos días en Cataluña, que bueno, dentro de lo que cabe, pues son trágicas. Pero ¿a quién benefician esas imágenes? Por ejemplo, a la Generalitat, que ha logrado vender esa imagen de victimismo, o a Rajoy, que a lo mejor ha podido también engañar a algunos con su versión de mano firme. ¿A quién le beneficia esto? Mira, yo creo que da la impresión de que beneficia más a la secesión que a los constitucionalistas, ¿no? Por establecer una división que yo creo que es la correcta, ¿no? Aquí hay quien plantea la secesión y quien plantea la Constitución como marco actual, como marco en vigor, como marco legal, pero también como marco en el que resolver las diferencias que existan, que obviamente tenemos un conflicto importante, ¿no? Me da la impresión de que el gobierno, y sobre todo su presidente, que nunca han brillado por ser grandes estrategas de la comunicación, han perdido esa batalla. Creo que confiaron en su momento en que los Mossos d'Esquadra iban a resolver internamente esa papeleta, es decir, el no va a haber referéndum, los Mossos digamos que se han puesto firmes ante la legalidad, van a obedecer las indicaciones de los jueces. No ha sido así y entonces se vieron en una situación en la que alguien tenía que impedir que existiera un referéndum. Claro, el resultado de esto es una imagen penosa, patética, en la que bueno, uno puede sacar la lectura de que se está reprimiendo a personas que querían votar. El gobierno tampoco ha sido capaz de responder a eso con seguridad y con un cierto orgullo, diciendo las fuerzas de seguridad del Estado han cumplido con su tarea, que era la de impedir un acto ilegal. Y lo han hecho bien. La propaganda secesionista ha utilizado inmediatamente esas imágenes y el resultado en heridos, que ya veremos cuál ha sido, porque incluso la prensa internacional, Le Monde, ha hecho un reportaje demostrando que buena parte de las imágenes sobre las que se ha basado la propaganda secesionista son falsas, son de otro tiempo o tienen una lectura diferente a la que se está haciendo de ellas, ¿no? Creo que siempre en esto hay una batalla de la propaganda, y una batalla de la opinión pública y una batalla mediática. Creo que esa batalla la está ganando la secesión, también por incomparecencia, es decir, porque no hay un discurso valiente, decidido, serio, que desmonte todas esas mentiras y que respalde la labor de la policía y de la Guardia Civil. Solamente algunos opinadores han destacado que la actuación fue legal y proporcionada y que, en contra de lo que dice el famoso asaltacielos Pablo Iglesias, cuando dice que la democracia no se defiende a golpes, yo digo que sí, la democracia se debe defender incluso a golpes cuando está atacada. Alfredo, hablabas antes de la propaganda incluso mediática. Decías, vamos a hablar de los medios. Este lunes, justo después del 1O, el Consejo de Informativos de Televisión Española pedía la dimisión de su director de informativos, de Álvarez Gundín, y calificaba de vergonzosa la cobertura mediática de su cadena. Tú has estado en ese puesto, en el de director de informativos. ¿Cómo puede ser esa noche? ¿Se reciben llamadas en ese tipo de coberturas? ¿Es cierto que el gobierno influye en los medios tanto como dicen? Cuéntanos los secretos de A ver, supongo que el gobierno en esa tarde, esa mañana, tarde-noche, pues de alguna manera está nervioso con la cobertura mediática que se haga y es probable que hable con el director general de Radio Televisión Española y le transmita su inquietud por ver cómo se va a cubrir lo que va a ocurrir, etcétera, etcétera. No sé hasta qué punto eso tiene influencia en la dirección de informativos o no. Yo creo, vamos a ver, yo creo que en el contexto en el que estamos y en el marco en el que estamos jugando, es una absoluta estupidez. En el caso de que la indicación haya sido relevancia mínima, programación especial mínima, O estas imágenes sí, estas otras no, a lo mejor. Yo no, fíjate, no creo tanto eso como el abrir una programación digamos, de tramo continuo, ¿no? O sea, una programación no interrumpida. Yo creo que ese día, ese domingo, no había nada que preocupara más a los españoles que lo que estaba ocurriendo en Cataluña. Entonces, si tú sales del ecosistema informativo, si tú no cuentas las cosas, va a haber otros que las cuenten, y ha habido otros que las han contado
con un resultado de audiencia notable que les ha permitido tener una relevancia y una posición de decir somos la voz más importante para contar lo que está ocurriendo en Cataluña. Quiero decir, si la programación de televisión española obedece a una indicación de démosle a esto la mínima relevancia, es otro error. Es otro error. ¿Por qué? Bueno, pues porque creo que es retirarse del campo, ¿no? Yo sé que ese tipo de presiones existen. Yo les voy a contar una anécdota que la conté en el libro Días de Rudo y Furia. El 14 de marzo del año 4, Televisión Española a las 8 de la tarde fue la única televisión que dio un resultado de las israelitas, de las encuestas que se hacen a pie de urna sobre lo que había pasado en el día de esas elecciones, que era el más aproximado al resultado final. Eso obviamente no es, decir, en la intrahistoria de contar ese resultado, pues hay mucha tensión, ¿no? Bueno, pues porque normalmente cuando los medios públicos encargan encuestas, si al gobierno de turno no le gusta el resultado, como es el caso del 2004, ¿no? A las 8 de la tarde es posible que estén contando otra cosa diferente de lo que les dice su propia encuesta, ¿no? Bueno, en aquella ocasión se dio la encuesta tal y cual salía del estudio de opinión que lo había fabricado, ¿no? ¿Fue fácil dar eso? No, pero se dio porque era lo que había que dar en aquel momento, ¿no? Entonces creo que retirarse de ese tipo de batallas, como hablábamos antes, hay una batalla informativa por ver qué relato prima. Yo estoy seguro de que muchos españoles buscaron información en la primera de Televisión Española y cuando no la encontraron se fueron a otra cadena, que obviamente estaba contando la historia de otra manera, diferente, o poniendo el acento en otras cuestiones, ¿no? Y creo que eso también es un error. Creo que Mariano Rajoy, no lo sé, es muy de ese sentimiento de vamos a callar, aplanar, suavizar, dormir al elefante, ¿no? Pero a veces el elefante está loco y no va a dormir ni aunque le des un biberón con morfina, ¿no? Alfredo, ¿cree que los medios de comunicación somos una fábrica de crear independentismo, como algunos nos acusan? No, yo no creo en eso. Yo creo que el secesionismo ha exhibido siempre un gran victimismo, ¿no? Y dentro de ese discurso victimista, la culpa de lo que son y de lo que hacen siempre la tienen los demás. Entonces a mí eso me produce, por una parte, una risa hilarante, ¿no? Es decir, bien, si los medios, digamos, como dicen ellos, de Madrid, son la fábrica del independentismo, deberían estar profundamente agradecidos a que nosotros hayamos creado un movimiento independentista como el que existe ahora, ¿no? Yo creo que la fábrica fundamental de independentistas es TV3 y que probablemente, como decía hoy o hace unos días Albert Boadella, si TV3 se cierra durante 3 meses, pues este suflé va a bajar bastante, ¿no? Yo no creo que la culpa de todo lo que ocurra en Cataluña la tenga España, más bien lo contrario. Buena parte del desarrollo que ha tenido Cataluña, el económico y el social, durante los 2 últimos siglos, ha ocurrido o ha sido gracias a que estaban en España y gracias al trato favorable y privilegiado que les ha dado España. Podemos hablar de cuando Franco, durante la dictadura, decretó que la SEAT se estableciera en Martorell, ¿no? O cuando durante siglo y medio funcionó un arancel que hacía que los castellanos o los gallegos o los andaluces pagaran por las telas de algodón un precio más alto porque venían de Cataluña, frente a las importaciones del Reino Unido, por ejemplo, que eran en origen más baratas, pero que terminaban siendo carísimas por el famoso arancel, ¿no? Entonces creo que si uno ve fríamente el desarrollo histórico de lo que ha sido la convivencia entre catalanes y castellanos y el resto de España, pues uno se da cuenta de que el victimismo no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Y entre otras cosas, no tenemos la culpa de que haya tanto secesionista. Yo creo que eso es un invento que lo que busca más bien es que nosotros nos callemos y que los medios españoles o constitucionalistas se callen y abandonen esa batalla para dejarles el campo libre. Comentaba al principio de este programa que eran días trágicos, que no se podían tomar las cosas a chiste, pero usted sabe tomarse las cosas con mucho sentido del humor. ¿Se puede tomar así todo lo ocurrido el 1 de octubre? Vamos a ver, pues sí, sobre todo cuando empiezas a ver, vamos a ver, yo estos días he estado repasando todas las mentiras que se han contado sobre esta situación, ¿no? Son muchas.
Vamos a empezar por esta de la concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que le han roto los dedos. La policía me ha roto los dedos y me ha manoseado, dice. Bueno, tú ves las imágenes, sí, hay una maniobra para reducirla, porque está realmente en plan agresivo contra la policía, pero luego aparece unos días después también en una radio diciendo que, o en una televisión diciendo que no, realmente no le han roto los dedos, pero sí ha habido ahí una rotura de una pequeña bolsita que hay entre los huesos de la mano. Es decir, es todo, por no hablar de las imágenes en las que hay alguna señora que aparentemente está ensangrentada, pero que cuando amplías esa imagen ves que no tiene nada, no tiene ninguna herida, lo cual quiere decir que ha utilizado o betadine o mercromina para simular que está perdiendo la sangre hasta casi desfallecer, ¿no? Todo eso es cómico, trágico también, pero cómico sin duda. O que haya un recuento de votos que dé más del 100%, o que estén transportando una urna y de repente la urna rompe la bolsa donde está contenida y se desparraman allí miles y miles de papeletas, supongo que todas marcadas con el sí, o que en medio de una misa, mientras el sacerdote está oficiando, se esté practicando ya el recuento de votos de la urna del pueblo, ¿no? Es todo una farsa, todo una auténtica bufonada, ¿no? En la que además se le ha vendido a la gente que esto no tiene consecuencias, ¿no? Que es algo muy propio de nuestra época. Hagas lo que hagas, no te preocupes, que no vas a tener que responder de lo que ocurra. Por aquello de podemos romper con España, pero no pasa nada porque seguiremos siendo europeos, el Barça seguirá jugando la Liga Española y Piqué seguirá figurando como uno de los puntales de la selección española, ¿no? Todo eso tiene una vis cómica propia de Groucho Marx, ¿no? La posición de la Iglesia estos días respecto al referéndum ha sido bastante polémica. ¿Qué opinas de esta posición equidistante que han mostrado en este tema? Pues mira, recuerdo cuando en tiempos del cardenal Rouco la Conferencia Episcopal emitió una pastoral o un comunicado, un texto en el que se hablaba del bien espiritual de la unidad nacional. Eso ya ha quedado olvidado. Yo entiendo que la presión de los obispos catalanes es fuerte y buena parte de los obispos, el de Solsona, por ejemplo, se ha manifestado como un firme partidario del referéndum y, por tanto, de la secesión, ¿no? Yo creo que si la Conferencia Episcopal cotizara en bolsa, probablemente las acciones de la conferencia, después de ese comunicado que emitió, después de una comisión permanente, habrían caído en picado, ¿no? Porque yo creo que buena parte de los fieles no entiende esa postura de escrupulosa equidistancia, ¿no? Es decir, no lo sé, yo no lo comparto, no me suena bien. No me suena bien porque creo que Cataluña camina hacia un tipo de régimen político de segregación y creo que eso es contrario a la doctrina católica. Estamos viendo ejemplos de una enorme presión social para hacer cosas, para determinados comportamientos de segregación que son absolutamente contrarios a la doctrina católica y creo que muchos fieles no entienden esa postura de exquisita, entre comillas, equidistancia, ¿no? Bueno, yo creo que ahí eso indica que hay una enorme división, probablemente mucho mayor que en otras épocas, incluso mayor que en la época en la que había algunos prelados vascos, Setién y compañía, que cuestionaban el hecho de que la Conferencia Episcopal tuviera una actitud firme de apoyo a las víctimas y de cercanía con quienes estaban sufriendo el terrorismo. Sí. Antes me daba el titular de Cataluña se va y de subtítulo Nadie hace nada por impedirlo. ¿Cómo ve Cataluña en 6 meses, en un futuro no muy lejano? Bueno, yo estoy convencido de que seguirá siendo España. Lo que ocurre es que, claro, estamos en un momento muy confuso, con una revolución en marcha, ¿no? La secesionista, nacionalista, de corte sectario y que practica la segregación y que plantea la segregación. Y por otra parte, estamos viendo cómo ante la debilidad del gobierno, no olvidemos que esta revolución se plantea en un momento de debilidad de España,
provocado por la crisis política y la crisis económica. Bien, ante esa sublevación, esa revolución, como siempre la izquierda se comporta con un tremendo oportunismo, ¿no? Sánchez está diciendo a Rajoy, negocie usted con Puigdemont, es decir, con un tipo que acaba de dar un golpe de Estado y que plantea proclamar la independencia. El Partido Socialista está diciendo que se negocie. Y Podemos, todos sabemos en qué posición está, ¿no? Por tanto, creo que hay una ofensiva dirigida contra Rajoy que me plantea primero cuestionar su papel como interlocutor. El otro día leíamos hace 6 días un artículo de Juan Luis Cebrián en El País diciendo que ni Puigdemont ni Rajoy son interlocutores del futuro de Cataluña. Por tanto, oportunismo, ¿hacia dónde? Pues yo no lo sé, realmente. Me da la sensación de que van a pasar muchas cosas. Yo creo que Rajoy, como primer ministro, como presidente del Gobierno, va a tener dificultades de gestión. No sé hasta qué punto va a poder aguantar esta situación. Y vamos probablemente hacia una reforma constitucional cuyo término es totalmente incierto, ¿no? Porque tenemos al PSOE planteando el federalismo, una especie absolutamente ajena a la tradición española y a la historia de España, y que puede derivar en, bueno, pues cada vez que en España se ha planteado federalismo o algo similar, hemos terminado en el Cantón de Cartagena, ¿no? Entonces el futuro de esto es realmente incierto. Yo no contemplo que Cataluña esté fuera de España porque creo que el coste para Cataluña es inmenso, ¿no? Y para la empresa catalana, para la industria catalana, para la economía catalana y para la sociedad de Cataluña. Entonces creo que eso no les interesa ni siquiera a los separatistas. Bueno, y dejando Cataluña a un lado, por lo menos por ahora, y volviendo a ti, ¿cuál consideras que fue tu mejor época, tu época dorada? Mira, yo lo pasé muy bien personalmente como corresponsal de Radio Nacional en Roma. Fueron 3 años maravillosos. Me tocó vivir un país que estaba en una situación peor que la nuestra, porque eran los años año 93, año 96, había estallado ya el manipulite, la vieja partitocracia se estaba hundiendo, la democracia cristiana estaba hecha a pedazos, y nacía un país con una clase diferente a la que habían conocido durante 40 años, después de la Segunda Guerra Mundial, con el ascenso de un populismo, el de Berlusconi, aliado con otro populismo tremendamente racista como el de la Liga Norte y con la derecha posfascista de la Alianza Nacional, de Gianfranco Fini. Era un país en ebullición, ¿no? Pero a diferencia de España, Italia tiene una rica, viva, sólida y fuerte sociedad civil que sabe que a veces en democracia los políticos son un mal que hay que soportar, ¿no? Y hay que buscarse la vida independientemente de lo que haga la clase política, y así ha funcionado Italia desde hace siglos, ¿no? Lo pasé muy bien, tenía a mis jefes a 1.700 kilómetros de distancia, me tocó recorrer el país de arriba abajo, asistir a hechos muy relevantes, y hice grandes amigos, como Paloma Gómez Borrero, que era alguien que formaba parte de nuestra familia, y fue una época muy buena. ¿Y la peor época? ¿Cuál consideras que fue tu época más oscura? Mi época más oscura cuando fui becario en Diario 16. Sí. Sí. Porque ¿sabes qué pasa? A mí me gusta jugar con el balón. Entonces, durante los primeros meses como becario, yo era el chico del cierre. ¿Qué era ser el chico del cierre? Bueno, pues era el que, por ejemplo, en el taller había una forma de composición de las páginas a través de fotocomposición. Bueno, las páginas se componían con textos cortados, se pegaban con cera y siempre sobraba texto, ¿no? O en el titular, o en el subtítulo, o en el cuerpo del texto, ¿no? Y yo era el encargado de rehacer todo aquello, de arreglar los entuertos que venían de la redacción. Y siempre que pasaba por allí Pedro J. Ramírez o alguno de los redactores jefes, yo siempre les decía lo mismo: yo quiero ir a cubrir tal noticia o a cubrir tal otra, ¿no? Y tuve pocas oportunidades. Entonces, para mí esa es una época negra que la pasé con poca resignación, y afortunadamente ya quedó muy atrás.
Alfredo, seguimos hablando de periodismo. El otro día leía una crónica sobre la entrevista que tú hiciste en Sálvame Deluxe y decían en la crónica, abro comillas, sí, que ni el presentador ni los colaboradores se atrevieron a preguntarte sobre los motivos de tu salida de 13TV. ¿Hay algún misterio detrás? No. Aquí nos atrevemos a la pregunta. ¿Hay algún secreto más allá de la movilidad laboral propia de nuestra profesión? No, vamos a ver, mira, te cuento cómo fue esa entrevista, que fue por allá por... Julio. Julio, exacto, sí. Yo pensaba que me iban a preguntar por mi salida de 13 y nadie me preguntó nada. Entonces, estoy diciendo qué pasa. Claro, yo habría hablado como voy a hablar aquí tranquilamente, ¿no? No tengo nada que ocultar ni nada que decir. Mi salida de 13. Mi salida de 13, digamos que la fuerza del hecho de que llega una nueva dirección, primero Barrio Canal, luego Julián Velasco, que hacen un planteamiento radicalmente diferente de lo que hemos estado trabajando durante 3 años, ¿no? Que es crecimiento, sí, a partir de una programación de mañana, una programación de noche, y ese crecimiento armado con unos informativos que tengan fuelle, que tengan fuerza y que cuenten en la vida nacional, ¿no? Que tengan influencia en la vida nacional. Durante 3 años estamos desarrollando eso con unos medios absolutamente precarios, haciendo informativos de 1 hora a mediodía, de 1 hora por la noche, y de repente llega una dirección que dice no, ahora no vamos a competir en informativos, vamos a hacer un pequeño boletín de 1/4 de hora por la noche, una cosa testimonial a mediodía, y yo digo, yo no comparto esa filosofía y ese trabajo, yo aquí no he venido a esto, y ya está, no tiene más misterio, ¿no? Hay una discrepancia profunda con la dirección, que yo no sé muy bien por qué desmantela un área informativa de la que curiosamente los obispos estaban muy contentos, ¿no? Yo tengo algún testimonio directo. El cardenal Fernando Sebastián, sin ir más lejos, pues en una entrevista, después de una entrevista en televisión para un especial que hicimos del 50 aniversario de la conferencia, bueno, pues estuvo alabando allí, pasó por la redacción y felicitó a todo el mundo. Entonces, no lo entiendo muy bien, ¿no? No sé hasta qué punto esto que hemos estado hablando antes de los obispos catalanes ha tenido influencia, porque luego he leído que se cargaron el programa de Carlos Cuesta por presiones del episcopado catalán o de los sacerdotes de Cataluña. Entonces, quizá tiene algo que ver en eso, ¿no? No hay más. Esto pasa en casi todas las empresas, ¿no? Pues hay un cambio de planes, hay una dirección nueva. Ahora TC Televisión es una televisión que dice que servir al lenguaje católico, pero a mí todavía me tienen que explicar cómo se sirve al mensaje católico con películas del oeste. No sé si eligen películas del oeste con mensaje, ¿no? Es el cine de autor católico. Con vaqueros buenos o algo así. Sí, pero los vaqueros llevaban pistola. Porque en el oeste, si no llevabas pistola, eras hombre o mujer muerta, ¿no? Hasta las mujeres, esas mujeres tan aguerridas, en fin, que a los hombres nos gustan. Esa mujer de frontera que está en la casa y que cuando viene el indio o el malo a robar los caballos, saca el rifle y los corre a gorrazos. Bueno, si eso es católico, bienvenido sea. ¿Podría usted decirnos, contando con su amplia actividad, su amplio recorrido, si cree que existe verdadera libertad de expresión en España? A ver, hay aparente pluralidad de medios, pero yo cada vez veo en los medios un lenguaje más uniforme. Eso quiere decir, te estoy negando lo que me planteas, te lo estoy negando. Es decir, hay una uniformidad de lenguaje y hay además una enorme presión para que algunas ideas o algunas expresiones no tengan salida al concierto público, ¿no? Casos hemos visto muchísimos y los seguiremos viendo, por desgracia, ¿no? O sea, hay cosas que el colectivo de los gays y las lesbianas pueden decir, pero quien critica esa ideología de género parece como que no pudiera decirlas, ¿no? Y enseguida se recurre a un fiscal para que pare un autobús cuando se está circulando un mensaje que realmente no ofende a nadie, ¿no? Entonces sí, se practica cada vez más esa censura del pensamiento único a través de la presión social, la presión mediática, o estas cosas no se pueden decir, y el poner cara de escandalizado cuando hay determinadas posturas que salen en los medios.
Alfredo, vamos ahora, si te parece, a 2002, la famosa sentencia de Comisiones Obreras y su polémica lectura CCOO. Sí. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo? Lo diría exactamente igual. Por una razón que te explico. Ese texto era un pacto entre alguien de Televisión Española y un juez. No había ninguna obligación de hacer ningún comunicado, ni mucho menos, ¿no? Entonces se fragua ese pacto y se dice, bueno, esto se va a leer en los telediarios. Claro, en la redacción de Televisión Española había serias dudas sobre quién leería eso, ¿no? Yo, cuando me enteré de esas dudas, dije, no tengáis ninguna duda, eso lo voy a leer yo, porque yo soy el director de informativos y no voy a dejar que nadie cumpla con ese pacto que yo ni he negociado, ni he firmado y con el que tampoco estoy de acuerdo. Y entonces mi manera de decir no estoy de acuerdo con esto fue leerlo como lo leí. Entonces, en las mismas circunstancias, hoy lo leería exactamente igual. Alfredo, volviendo atrás, queríamos saber cómo es trabajar, dirigir, llevar las riendas de un medio público bajo la lupa sindical, bajo la presión mediática de izquierdas. En otras palabras, cómo es ir por los pasillos de ese medio de comunicación y sentir cierta hostilidad, por así decirlo. Bueno, es un trabajo curioso, ¿no? Recuerdo siempre en una ocasión que hacíamos un debate en Barcelona y invitamos, era un debate sobre economía. Fue el primer debate, el primer programa de televisión donde apareció Miguel Sebastián, que luego fue un candidato en Madrid y fue ministro y fue una estrella del socialismo, estrella fugaz, sí, pero muy luminosa en un momento dado, ¿no? Estuvo en aquel debate. En aquel debate estaba Fidalgo, el secretario entonces de Comisiones Obreras. Los suyos de Comisiones Obreras habían empapelado todo el suelo por donde debían pasar los invitados con mi cara, ¿no? Para que todos la pisaran, ¿no? Sí. Entonces, el propio Fidalgo estaba escandalizado con aquello, ¿no? Y me dijo, mira, los míos me han pedido que yo en el programa haga aquí una declaración contra los informativos, y yo no tengo ninguna intención de hacer ninguna declaración de nada. Yo he venido aquí a un debate al que me has invitado tú, te agradezco que me hayas invitado a este debate, y yo vengo a hablar de lo que se va a hablar, y no quiero saber nada de estos que son muy burros. Es un trabajo muy complicado, porque estás, como dices, en la lupa de todo el mundo, porque internamente esa casa tiene una actividad sindical tremendamente politizada, que intenta además influir en la línea editorial. O sea, cuando vemos escenas como la del otro día, con esos cartelitos de vergüenza y demás, lo llamativo o lo alarmante para mí siempre es que no es que estén pidiendo una programación más robusta y un estar en las cosas con mayor presencia y con valentía y asumiendo retos informativos importantes y abriendo una programación de 14 horas para contar un hecho relevante que preocupa a los españoles. No están pidiendo eso. Quien piense que piden eso está profundamente equivocado. Lo que están pidiendo es que la línea editorial sea próxima a postulados de izquierda o, en este caso, a postulados nacionalistas, secesionistas. Esa es la batalla. Entonces yo de esas me encontraba en aquella casa muchísimas tremendamente desagradables. Es verdad que luego también está la presión política, pero la presión política funciona más a posteriori. Es el jefe de gabinete del ministro o el ministro que cuando ha visto algo en un telediario te llama para ponerte a parir. Bien, tu responsabilidad está en parar eso, en no dejar nunca que llegue a la redacción, en comerte ese marrón tú y aguantar la posición. Pero digamos que la presión interna es tremenda. Yo recuerdo siempre la tarde-noche del sábado previo a las elecciones de marzo, ¿no? Cuando en la redacción había una presión tremenda liderada por Comisiones Obreras para que interrumpiéramos la programación en el sábado de jornada de reflexión, con el pretexto de que las concentraciones que había en ese momento ante las sedes del Partido Popular eran espontáneas y había que contarlas, ¿no? Bueno, yo me negué a hacer aquello. Además, lo digo, lo firmo y lo vuelvo a repetir. Yo me niego a ser instrumento de una manipulación política que busca desestabilizar a un gobierno y marcar el sentido de unas elecciones. Lo consiguieron. Lo consiguieron. Lo lograron, sí. Pero contra eso te añado un detalle más. Aquella noche solamente hubo una televisión, solamente una, que dio en directo la comparecencia de Rubalcaba.
Cuando Rubalcaba, a eso de las 9 de la noche, sale a decir: no merecemos un gobierno que mienta. Solamente hubo una televisión que lo dio en directo. Esa televisión no fue Telecinco, esa televisión no fue Antena 3, solamente me queda una, que es Televisión Española. A pesar de que en aquel momento mi teléfono echaba humo para que yo no diera aquella declaración. Es decir, si contamos las cosas, las contamos completas. Entonces, el puesto de director de informativos de una televisión como esa es un potro de tortura. Dicho esto, yo volvería a ese puesto encantado de la vida. Sisley patrocina este espacio. Sisley patrocina este espacio. Año 2004, 11 de marzo. ¿Eres de los que te crees la versión oficial o te aferras a esa tesis de la conspiración? Además, en esos momentos estabas en los informativos de Televisión Española. ¿Recibisteis presiones por parte del gobierno para decir que fue ETA quien atentó en Madrid ese 11 de marzo? No, en ese sentido ninguna presión. Mira, te contaré que la única indicación por parte del gobierno aquella tarde-noche, estoy hablando ya de entrada a la noche, 9 y pico, 10 de la noche, fue cuestionar que estuviéramos dando la reivindicación de Al-Qaeda a un periódico online, creo que tiene su sede en Londres, se llama Al-Quds Al-Arabi. Al-Quds en árabe es Jerusalén, Jerusalén árabe, ¿no? Era un periódico en el que se habían reivindicado desde los apagones de Estados Unidos y Canadá hasta otro tipo de hechos que luego se demostró que eran accidentes, ¿no? En ese momento sí hubo un cuestionamiento, pero durante el día nosotros abrimos una programación especial que no se interrumpió en todo el día y en toda la noche, prácticamente hasta la noche del 14, y esa programación especial iba dando en todo momento lo que iba sucediendo. Es decir, había una comparecencia del Lehendakari Ibarretxe, se daba. Había una comparecencia del ministro Acebes, se daba. Había una comparecencia del presidente Aznar, se daba. Había una reunión del gabinete de crisis en Moncloa y se ofrecía la imagen en el momento que se recibía. Hubo en aquella mañana, había una entrevista en los desayunos de Televisión Española con Rodríguez Zapatero, porque estábamos ya muy cerca del día del voto, entrevista que se suspendió. Pero luego hubo una comparecencia de Zapatero en la tarde de ese jueves en la que él seguía sosteniendo la tesis de que era ETA y habló en esos términos. Aquella tarde recuerdo que es la tarde en la que la cadena SER habla de autores concretos del atentado. Hay una lista de etarras que habrían estado implicados, según la cadena SER, en el atentado del 11 de marzo. Citan fuentes del Ministerio de Fomento, una cosa extraña y curiosa, ¿no? Hubo muchas presiones por parte digamos, de la militancia izquierdista de la redacción para que contáramos que, según los forenses, habían encontrado trozos de cadáveres con varias capas de ropa interior y con el pecho rasurado y pintado de azul, que es la manera de suicidarse, de inmolarse de los terroristas islámicos. No lo contamos porque no teníamos ninguna certeza de que aquello fuera cierto. Es más, las fuentes que manejaba la redacción de Televisión Española no confirmaban ningún extremo de esa información. Entonces es un día, el día 11 de marzo, con un juego de presiones, sí, pero ninguna que nos pidiera encarecidamente que aquello era una obra de la banda terrorista ETA. Se dio todo lo que había que dar. Cuando se descubre la furgoneta de Alcalá, se cuenta la furgoneta y se cuenta lo que se ha encontrado dentro, esa cinta con versículos coránicos recitados, etcétera, etcétera. No hay ningún detalle. Fíjate, el PNV tenía interés en que yo compareciera en la comisión que se creó meses después en el Congreso de los Diputados. Y yo tenía un gran interés en acudir. Pedí a profesionales de Televisión Española que me enviaran a casa la grabación completa de todas las horas de emisión informativa que hizo el ente público. La repasé minuto a minuto, las guardo todavía en el
trastero de mi casa y siempre he dicho lo mismo. Yo firmo esa cobertura desde la cruz a la fecha, sin ningún tipo de duda. Solamente hay algo de lo que yo no tengo ninguna responsabilidad, que fue la emisión de una película en el sábado 13, que era una película sobre el asesinato de Miquel Buesa. Esa programación excede completamente las competencias del director de informativos. Yo sé quién es el autor de la programación de esa película que indignó a la familia Buesa y no tiene nada que ver absolutamente con mi papel esos días en el ente público. Y entonces, a día de hoy, ¿qué versión? Yo creo que todavía nos quedan muchas cosas por saber. Quiero decir, está demostrado que, porque además lo cuenta Fernando Reinares, aquel atentado no tenía que ver con la guerra de Irak. Lo dice Fernando Reinares, que es alguien experto en terrorismo islámico, que conoce muy bien esas tramas, que las ha investigado. Yo creo que quedan muchas lagunas, ¿no? O sea, hay hechos que no se han explicado y, es decir, en la cárcel hay algunos condenados que quizá no tengan nada que ver porque han terminado en prisión por testimonios que luego se ha demostrado, unas rumanas, que son testimonios muy cuestionables, que les identifican en varios trenes a la vez. Están los suicidas de Leganés, otro hecho que todavía no tiene ninguna explicación, si estaban muertos ya o realmente mueren cuando estalla el explosivo que tienen dentro. Hay lagunas, hay lagunas. Yo creo que es muy plausible que todo aquello se hiciera para orientar el voto de los españoles en el día 14, ¿no? No me cabe ninguna duda de que está hecho y dirigido para que tuviera una influencia en el voto del día 14, influencia que la tuvo, por supuesto. Alfredo, y cambiando de tema, te he escuchado decir que te consideras una persona aventurera. Entonces, ¿por qué no aceptaste cuando te propusieron irte a una conocida isla de famosos? Pues mira, porque una cosa es ser aventurero y otra cosa es que hagan espectáculo con la aventura de uno, ¿no? ¿Hay algo que no quieras que conozcamos de ti, por eso decidiste no irte? No, yo tengo muy pocos secretos, no, y además en el caso de que hubiera ido, pues no tengo ningún problema en aparecer en bañador, por ejemplo. Ya hace tiempo que me reconcilié conmigo mismo en ese sentido, ¿no? No, pero creo que, creo que yo no me veo en ese tipo de programas porque entiendo que son programas que están controlados por alguien que no eres tú, ¿no? El espectador tiende a ver los realities como algo que ocurre de manera espontánea en un lugar, ¿no? Yo creo que esa versión es falsa, ¿no? Yo conozco un poco la fábrica de los realities y sé que todo tiene un cierto guión y todo tiene una preparación y todo tiene una selección previa de personalidades o caracteres que van a chocar, hay un reparto de papeles muy bien definido previamente y luego se trata de escenificar una historia que va un poco dirigida por... Bueno, es el show de Truman, ¿no? El show de Truman, Truman no es libre de salir del show, ¿no? Porque estás dentro de aquello y estás obedeciendo a alguien que te va cambiando las circunstancias para buscar una determinada respuesta tuya, ¿no? Y a mí eso pues no me mola, ¿no? Alfredo, podemos decir que eres un experto en cuestiones vaticanas y de elección de papas, porque has escrito varios libros sobre eso. Sí, sí. ¿Qué piensas de la elección del Papa Francisco? ¿Eres de los que apoyan al Papa Francisco como Papa o eres más bien de la corriente crítica? ¿Y crees que detrás de la fumata blanca hay cuestiones políticas? Siempre hay cuestiones políticas detrás de la fumata blanca, sobre todo porque el cónclave siempre elige un Papa para una determinada circunstancia. El cónclave tiene en cuenta siempre en qué mundo se mueve a la hora de elegir al Papa. El cónclave es la respuesta al mundo actual de ese cónclave, de un grupo de cardenales que son los electores. En la época de Carlos Wojtyla, cuando muere Juan Pablo I, eligen a una persona para ese mundo, el mundo en el que es el mundo de la Guerra Fría, es un mundo en el que hay que romper las barreras del Este, en el que hay un catolicismo que está perseguido, represaliado. Cuando se elige a Benedicto XVI, pues se elige a un papa capaz de hablar de tú a tú
con la alta cultura y con los intelectuales, ¿no? Con la ciencia, ¿no? Exacto. O sea, ponemos a un hombre que es capaz de hablarle directamente a ese mundo en su mismo lenguaje, en un lenguaje que entienda todo el mundo, y vamos a dar una batalla cultural, una batalla de ideas, ¿no? Entiendo que la elección de Francisco es también la elección de un papa pensando sobre todo en América, en Asia y en África. Es el papa de la misericordia. A mí me gusta, pero si me dices elige entre los tres que hemos tenido en estos últimos, pues desde el año 78 fue cuando se eligió a Carlos Wojtyla. Yo me quedo primero con Carlos Wojtyla, me quedo después con Benedicto XVI, me quedo en tercer lugar con Francisco. Porque creo que tiene un aspecto populista, que algunos dirán peronista por su origen argentino, que a mí me chirría, ¿no? Tiene un aspecto, tiene una serie de acentos o de detalles de corte populista que no comparto, ¿no? Y creo que frente a la batalla de las ideas que dio Benedicto XVI, y la dio muy bien, pues el papado de Francisco es casi una retirada de esa batalla a terrenos que son profundamente católicos, como el terreno de la misericordia, de la caridad, pero con unos tintes a veces izquierdosos que a mí me llaman la atención, ¿no? Alfredo Urdasi, nos ha encantado tenerte aquí. Muchísimas gracias. Ya se ha acabado. Pero bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Ha sido un placer. Gracias. Sisley ha patrocinado este espacio.